Tras los acontecimientos del programa anterior, en el que Capua se entregó a Roma y Roma declaró la guerra a los samnitas, empieza la primera guerra samnita. Hoy, en Roma Eterna, vas a vivir de principio a fin esta primera guerra. Roma se enfrentará a un enemigo nuevo en una tierra nueva. Pero aparte de hacer frente a un enemigo exterior, Roma se enfrentará a una rebelión militar que cambiará la política romana para siempre. Así que coge una capa para colarte de incógnito en el campamento enemigo, que comenzamos. Tras el tremendo subidón del final del programa anterior, con Marco Valerio reivindicándose como Publícola, un nombre que espero que te haya traído recuerdos del pasado de Roma Eterna, empezamos este programa número 59. Y como te decía en la introducción, hoy nos vamos a sumergir de lleno en la Primera Guerra Samnita. Pero este conflicto tiene mucha más miga de lo que aparentemente pueda parecer. Normalmente se pasa por alto, pero es muy importante. Vamos a ver cosas que cambiarán la historia de Roma durante el programa de hoy y el siguiente programa. Es muy importante y es muy complicado. Te pido un esfuerzo, voy a intentar explicártelo de la mejor manera posible, pero, por ejemplo, vamos a vivir una rebelión del ejército. Una rebelión que no se entiende sin ir repasando los eventos, leyendo entre líneas, recogiendo las miguitas que nos van dejando las fuentes y sin dejar de tener nunca en cuenta que estamos en una época marcada por el invent. Pero antes de nada empecemos por el principio. Teníamos como última escena del programa anterior a Marco Valerio el Cuervo adentrándose en la campaña y los textos nos cuentan que era un general querido. Era un señor que si hacía falta remangarse, se remangaba para ayudar a la gente, a las tropas, y lo hacía sin ningún problema, no se le caían los anillos. Que había ejercicios físicos para participar y competir y tal, participaba. Era amable con los soldados, nunca tenía una mala palabra con ellos. Y actuaba de la misma manera en el poder que antes de conseguir ese poder. Las tropas iban a muerte con él. El ejército tenía la moral por las nubes y peleaba con fiereza. Fiereza y moral que también tenían los samnitas, porque recordemos que venían de arrasar a los sidicinos y poner sitio a Capua. En lo que a moral militar respecta, Tito Livio se marca aquí una flipada alucinante y dice que los romanos, por su parte, estaban inspirados por su glorioso historial de 4 siglos de victorias que se remontaba a la fundación de la ciudad. 4 siglos de victorias, pero vamos a ver, Livio. Victorias como la de la batalla de Eralia, en la que los romanos salieron corriendo tras la primera embestida gala, o como cuando Coriolano estuvo a punto de tomar Roma. No es mi intención convertir los programas de Roma Eterna en un ataque a Tito Livio, porque le hemos cogido cariño, es una persona que nos da mucha información, pero hoy no va a salir muy bien parado. Hoy se flipa. Esta flipada de las victorias romanas invencible, 4 siglos y tal, es una fumada que no se cree nadie, porque yo mismo te he contado derrotas y él mismo nos ha contado derrotas. Además, después va a hacer una serie de piruetas para intentar explicar algo que no acaba de explicarlo satisfactoriamente, y hoy no es un buen día para Tito Livio. Vamos a intentar poco a poco desgranar todo esto porque es un follón, ¿eh? Lo que pasa en este programa es un follón y por eso no culpo a Tito Livio, porque debió ser un problemón acceder a información para todo esto. Mientras estábamos comentando la jugada, esta de Tito Livio, los romanos y los samnitas ya se estaban dando de tortas. Ambos ejércitos iban a tope y además estaban espoleados porque se estaban enfrentando a un enemigo nuevo. Esta primera batalla, que pasó a la posteridad como la batalla del Monte Gaurum, fue muy igualada. Ambas infanterías peleaban tenazmente y en medio de esa igualdad, al Cuervo se le ocurrió lanzar la caballería para atacar los flancos samnitas a ver si así se rompían sus filas. Pero no consiguió nada, fue un auténtico fail, y al ver que no había ninguna otra salida posible, ordenó que la caballería volviera a sus posiciones, desmontó de su caballo y se dirigió, él mismo, a pie, directamente a las primeras filas romanas. «Soldados, seguidme. Mirad cómo me abro paso a través de las filas enemigas con mi espada». El cónsul dirigió él mismo la carga y sus soldados le siguieron en busca de quedar bien delante del Cuervo, en busca de la posteridad, de la gloria.
Iban tan a tope con su general que no iban a permitir ser acusados de cobardes y querían estar a la altura de su cónsul. Pero los samnitas no eran los equos, no eran los volscos, no eran un enemigo aleatorio del Lacio que hubiera por ahí, y ni se inmutaron. La caballería no hizo nada, el empuje del cuervo con sus soldados no hizo nada, y seguían resistiendo a pesar de las incontables bajas que iban sufriendo. La batalla empezó a hacerse un poco larga. Estaba anocheciendo y ahí seguían zurrándose, romanos y samnitas. La batalla tenía que acabar en algún momento. Los romanos estaban rabiosos porque esa gente no se rendía. ¿Estos quiénes son? Que no se rinden. Y además las prisas les iban comiendo porque se iban a quedar sin luz. Y sin luz la batalla se iba a acabar, así que había que hacer una última carga heroica para acabar con el enemigo, para hacer por lo menos que se retirasen y acabar con esa batalla. Y madre mía si retrocedieron. Los samnitas ahí sí empezaron a huir en desbandada y en la huida los muertos caían por todas partes. Fue el caos. Al ser un enemigo nuevo era importante hacer prisioneros y estos fueron interrogados. Se les preguntó qué pasó, por qué habían decidido huir tan repentinamente después de horas de resistencia. Y la respuesta de los samnitas capturados es una de esas que se quedan para la historia, que seguramente sea una tremenda inventada, pero quedan de maravilla. Cuentan que respondieron: los ojos de los romanos parecían como de fuego, y sus caras eran de estar completamente locos. Nos hizo huir el terror. Vamos, que básicamente el titular sería: los samnitas huyeron por los ojos de porro de los romanos. Puede ser. O quizá es que estaban tan hasta las narices de pelear que se pusieron todo locos. Ojos de fuego, es que es buenísimo, ojos de fuego. Pero dejando de lado el más que posible uso de sustancias para mejorar el rendimiento de los soldados, que no era algo extraño en la antigüedad, y quedaría para otro programa, esta batalla del Gaurum supuso una victoria importante para Roma, ya que siempre es bueno dar el primer golpe. Y además, esta batalla supuso la liberación de Capua. Toda su población salió a felicitarlos y recibirlos como héroes. Todo iba bien en la campaña, todo iba genial, pero mientras tanto, no olvidemos que había otro cónsul, Cornelio, que se había adentrado en el Samnio, y a ese no le iba a ir tan bien como al cuervo. Él y sus tropas estaban avanzando desde la ciudad samnita de Satícula y se adentraron en un paso de montaña que descendía hasta un estrecho valle. Paso de montaña, estrecho valle, un desfiladero. Lo estás viendo venir, ¿verdad? Los romanos se estaban metiendo en una trampa. Pues Cornelio no lo estaba viendo. Y claro, todas las posiciones elevadas estaban ocupadas por el enemigo. Enemigo que cuando fue divisado por los romanos era demasiado tarde. Era imposible retirarse. Así que los samnitas se dedicaron a esperar en silencio mientras toda la columna romana descendía hacia la parte más baja del valle. Los romanos no tenían escapatoria. Se habían metido en la boca del lobo y ahí lo único que les esperaba era la devastación y la muerte. Pero surgió un personaje que salvaría a todo el ejército romano. Es uno de estos personajes que van saliendo de vez en cuando en la historia romana, y esta vez es Publio Decio, un tribuno militar que ya mencioné en uno de los programas, si no me equivoco, sobre la religión, y este señor iba mirando el paisaje y se dio cuenta de una cosa. Se dio cuenta de que había una salida, un pico que sobresalía del paso que dominaba el campamento enemigo. Decio creía que se podía subir ahí y evitar la trampa. Así que no se lo pensó dos veces. Fue a hablar con el cónsul, un cónsul que debía estar un poco estresado porque la que se le venía encima era pequeña, imagínate tú, 17.000 soldados entre romanos y aliados, entrando en una trampa de la que difícilmente saldrían. O sea, yo me lo imagino quedándose calvo del estrés. Fue hacia el cónsul y le dijo: Aulo Cornelio, ¿ves esa altura? Ahí, sobre el enemigo. Si aprovechamos rápidamente esa posición que los samnitas han dejado desocupada, será una fortaleza que asegurará nuestra esperanza de salvarnos. Solo necesito que me prestes a unos cuantos soldados. Subiremos a esa cumbre y cuando hayamos llegado, sal de aquí y sálvate con todo el ejército. Estaremos en una posición privilegiada. El enemigo estará debajo de nosotros. Será un blanco fácil para cada proyectil que lancemos y estarán demasiado ocupados evitando que les matemos como para mataros a vosotros. O la fortuna de Roma, o nuestro propio valor,
Nos abrirán el camino para escapar. Al cónsul se le abrió el cielo en ese instante. Le agradeció su valentía, aprobó el plan y le entregó todo lo que pidió. Decio y su destacamento se marcharon sin ser vistos. Solo fueron vistos por el enemigo cuando ya era demasiado tarde, cuando estaban ya cerca de ocupar esa posición elevada. Cuentan que todos los samnitas se quedaron con los ojos como platos mirando cómo iban trepando, y me los imagino pensando, ¿pero y estos cabrones? Malditos romanos, míralos ahí, trepando. ¿Pero quién se ha dejado abierto ese lado? Unos 1200 romanos con equipamiento ligero, trepando como si fueran el Egeo. Llegaron a la cima y claro, una vez llegas allí, Publio Decio y sus hombres se pensaban que iban a ser atacados al instante, para así dar tiempo al cónsul a escapar, pero no atacaba a nadie. Esto lo único que hizo fue poner nervioso a Decio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no atacan? ¿Pero qué cobardía es esta? ¿Cómo han podido ganar estos hombres asidicinos y campanos? ¿Vamos a hacer como ellos y vamos a quedarnos aquí parados? Los samnitas, en lugar de atacar, se limitaron a rodear a los romanos. Al día siguiente, tras anochecer, él y sus centuriones se disfrazaron poniéndose una capa de soldado raso para que el enemigo no pudiera reconocerlos, dispuso las guardias en el campamento romano y antes de salir a explorar y lo que surja, pidiéndoles el máximo silencio. Este silencio debe mantenerse. No aplaudáis nada de lo que yo os diga. Cuando os haya explicado mi plan, aquellos de vosotros que estén de acuerdo, cruzad en silencio hacia la derecha. Escuchadme. No os he traído aquí huyendo, ni se os ha abandonado por cobardía. Al llegar hasta aquí, habéis salvado un ejército de Roma, y ahora debéis salvaros a vosotros mismos. Aunque sois pocos en número, habéis ayudado a muchos, y solo resultará apropiado que os marchéis sin necesitar la ayuda de nadie. Y para marcharnos, tenemos que hacer frente a un enemigo que por su negligencia de ayer no pudo aprovechar la oportunidad que le dio la fortuna de aniquilar a todo el ejército. No se dio cuenta de este útil pico sobre ellos hasta que nosotros lo tomamos. Sus miles de hombres no nos impidieron subir y no nos atacaron. El enemigo que habéis eludido mientras tenía los ojos abiertos y estaba en guardia podrá ser evitado fácilmente cuando esté vencido por el sueño. Si mostramos más miedo de la espada que de portarnos como romanos, moriremos de sed y de hambre. Nuestra única posibilidad de salvación reside en abrirnos camino y salir. ¿Cómo podemos esperar que el enemigo que, como veis, lo único que ha hecho ha sido formar un círculo de hombres alrededor nuestro, no nos acabe encerrando completamente entre vallas y fosos? Os he convocado a esta hora porque es la hora en la que los hombres están sumidos en el sueño. Y mi plan es el siguiente. Pasaréis a través de ellos en silencio, pasando inadvertidos entre los enemigos dormidos, pero si se despiertan, los aterrorizaréis lanzando un grito repentino, el más atronador que vuestras voces permitan. Me habéis seguido hasta aquí. Seguidme ahora, mientras yo sigo a la fortuna que nos ha guiado hasta aquí. Aquellos de vosotros que piensen que este plan es seguro, que den un paso adelante y pasen a la derecha. Y todos fueron a la derecha, todos estaban con Decio. Así que al amparo de la noche, los soldados romanos se colaron entre los centinelas samnitas que estaban dormidos, cuando de repente uno de ellos hizo un ruido al golpear el escudo contra uno de esos centinelas. El centinela se levantó de un salto y despertó a los demás, desorientado. ¿Qué está pasando? El sigilo se había ido al garete, así que tocaba gritar. Decio ordenó a sus hombres que gritaran y paralizaran de miedo a sus enemigos. Esto funcionó y los romanos, aprovechando la confusión, mataron a cuantos samnitas se puso por delante y pudieron abrirse paso hasta el campamento del cónsul. Pero detuvieron su marcha. Valientes romanos, vuestra marcha y vuestro regreso serán exaltados en toda época. Sin embargo, para otorgaros el debido reconocimiento a tal valor, es necesaria la luz del día. Merecéis algo más que regresar por la noche. Descansaremos aquí y esperaremos a que se haga de día. Al amanecer, todo el campamento salió a felicitar, a agradecer, a alabar a los dioses por el éxito de la misión de Decio. Un Decio que acabó desfilando por el campamento con sus hombres en una especie de marcha triunfal. Un tribuno militar recibía auténticos honores de cónsul. Al llegar al pretorio, el cónsul empezó a elogiar a Decio, pero éste le dijo: un momento.
guarda los canapés, guarda el alcohol, que tenemos trabajo por delante todavía, tenemos la oportunidad perfecta para acabar lo que hemos empezado. El cónsul dijo, pues también tenés razón, ordenó formar y se lanzaron todos contra los samnitas. Los samnitas fueron dispersados y se capturó todo el campamento enemigo. Cuentan las fuentes que 30.000 samnitas fueron asesinados aquel día. Una auténtica salvajada. Y ahora sí, tras la batalla, tocaba homenajear a Decio como correspondía. Y entre otras recompensas se le premió con una corona de oro, 100 bueyes y uno muy especial, uno blanco y con los cuernos dorados. Los hombres que acompañaron a Decio recibieron por su parte doble ración permanente de comida, un buey y 2 túnicas cada uno. Pero el premio más importante lo recibió Decio de parte del resto del ejército. Se le colocó una corona de hierba en la cabeza. Quizá con el nombre de corona de hierba no te diga nada, pero si te digo corona gramínea, igual sí. Y si tampoco te suena, te diré que es la máxima y más rara condecoración militar de la República. El primero en recibirla fue nuestro amigo recordado eterno Lucio Sicio Dentato, el Rambo de la época de las 12 tablas. Pero es que no solamente recibió una del ejército al que había salvado, recibió otra por parte de las tropas. Publio Decio Mus estaba en su mejor momento, había recibido 2 coronas gramíneas, la máxima distinción militar, una condecoración que solo se daba a alguien que hubiera salvado a un ejército entero. Y este señor recibía 2. Estaba a tope. Lo que hizo Publio Decio fue regalar los 100 bueyes a los soldados que le acompañaron en su expedición, y por lo demás fueron días de fiesta, gritos, canapés, alcohol por el campamento, mientras que los samnitas estaban furiosos y decididos a reagruparse para hundirle el pecho a esos malditos romanos. Los derrotados por el Cuervo en el monte Gaurum formaron un nuevo ejército y se reunieron cerca de Suessula. Estamos todavía en el año 343, y los samnitas, según Tito Livio, reclutaron a todas las fuerzas disponibles de la Confederación Samnita. Estas noticias llegaron al campamento del Cuervo, y lo que hizo fue dejar un contingente de tropas para proteger el campamento y los bagajes, y se dirigió a marchas forzadas hacia Suessula. Llegó y eligió un lugar para su campamento, un lugar no muy lejos de donde estaba el enemigo. Era un campamento pequeño el que montó, ya que solo había salido con sus tropas y con los caballos. No había bagaje. Era habitual que un ejército fuera acompañado de una columna de mercaderes, artesanos, prostitutas, agricultores de la zona, pero todo eso se había quedado atrás. El Cuervo solo había salido con hombres y caballos. Los samnitas se acercaron al campamento romano listos para asaltarlo y se sorprendieron de lo reducido de su tamaño. Enviaron partidas de reconocimiento y efectivamente comprobaron que el campamento era muy pequeño. Así que pensaron, bueno, es un campamento pequeño, tropa pequeña, los vamos a reventar, así que no os preocupéis. Como tenemos un ejército tan grande que tiene que comer, porque lo más importante para un ejército es el estómago, lo que hicieron los samnitas fue enviar a un montón de hombres a forrajear los campos y a conseguir comida, con lo que solo se quedaron unos pocos de servicio en el campamento. Y esa fue la oportunidad perfecta, porque el Cuervo estaba al acecho. Marco Valerio era muy listo y estaba atento a todos los movimientos enemigos. Era una treta para que los samnitas pensaran que eran un ejército pequeño, pero no lo eran. El Cuervo reunió a sus hombres y asaltó el campamento samnita. Los romanos entraron arrasando. A la primera embestida, para adentro. La mayoría de los enemigos fueron asesinados en sus tiendas y se tomó el campamento muy fácilmente. Ordenó que fuesen reunidos todos los estandartes enemigos, dio órdenes estrictas de no tocar el botín, dejó a 2 legiones para proteger el campamento y salió a matar a los que estaban forrajeando. Y la maniobra que nos describen aquí es bastante cruel. El Cuervo iba en columna abierta con la infantería y la caballería iba por delante, rodeando a los samnitas dispersos y conduciéndolos hacia la infantería para que fueran asesinados. Las fuentes dicen que hubo una gran masacre. 40.000 escudos,
y 170 estandartes samnitas fueron llevados ante el cónsul. Fue una victoria completa y el botín acabó entregándose a los soldados. Parece que estos samnitas no eran tan fieros como los pintaban. Está siendo un paseo, victoria tras victoria, Roma arrollando a los samnitas según nos cuentan, y estas victorias tuvieron eco tanto en la península itálica como fuera. En Italia, estas victorias hicieron que los faliscos quisieran pasar de tregua a tratado de paz permanente con Roma y que los latinos, que estaban revoltosos en el programa anterior, abandonaran los planes contra Roma, al menos de momento. Y fuera de ella cuentan que los cartagineses enviaron una delegación para felicitar al Senado por la victoria y regalaron una corona de oro de más de 8 kilos que fue colocada en la capilla del templo de Júpiter, en el Capitolio. Los dos cónsules, Valerio y Cornelio, celebraron un triunfo sobre los samnitas y en este triunfo destacó Publio Decio, que llevaba sus condecoraciones con honor y su nombre fue tan coreado como el del cónsul. Nacía un nuevo personaje heroico. Pero ya sabes tú que la calma en Roma no dura para siempre, y tras el triunfo llegaron noticias de Capua y de Suesa. Se pedía que Roma enviase tropas para que pasaran el invierno en sus ciudades y actuasen como medida disuasoria contra los samnitas. Y aquí es donde empezamos a resbalar. Nos dice Livio que el acuartelamiento en Capua iba en contra de la disciplina militar. Capua era una ciudad que ofrecía placeres de toda clase, era una especie de Las Vegas, y eso provocaría que las tropas se ablandaran. Era malo para las tropas. Nos cuenta que efectivamente el acuartelamiento se produjo y que se empezó a cocer un plan para apoderarse de Capua. Livio nos cuenta cómo un grupo de soldados, creyéndose merecedores de disfrutar de la tierra más fértil de Italia y de la ciudad mejor fortificada del territorio, estaban tramando planes en secreto. Es justo que un pueblo como el de los campanos, incapaz de defender sus propiedades y que se habían entregado a nosotros, disfruten de este fértil y delicioso país, mientras nosotros tenemos que bregar con el suelo árido y pestilente que rodea Roma, y sufrir además las ruinosas consecuencias de los intereses. Esta última parte es interesante. Nos da pistas de por dónde podrían ir los tiros. Presta mucha atención porque aquí Livio empieza a hacer piruetas y malabares para no decir exactamente lo que supuestamente está pasando. Estamos ya en el año 342. La guerra con los samnitas está en pausa, gracias a esas victorias romanas, y la agitación de ese ejército en Capua aumentaba en secreto. Pero cuando los secretos crecen y los conoce más gente, aumenta el peligro de filtración. Y uno de los dos cónsules, Cayo Marcio Rutilio, que estaba en Campania, se enteró de todo. El otro cónsul, Quinto Servilio, se quedó en Roma. Rutilio, tras ser informado por los tribunos de lo que se estaba cociendo, pensó que lo mejor que podía hacer para frustrar los planes de esos supuestos amotinados era darles esperanzas de que podían ejecutar su plan siempre que quisieran. Me explico. Si alguien está tramando algo, y ese algo está sujeto a una ventana de oportunidad temporal, acabará ejecutando su plan antes de tiempo. Porque depende de esa ventana temporal. Pero si sabe que tiene más tiempo, hay una alta posibilidad de que alargue la ejecución del plan. Y en eso confió Rutilio. Rutilio había sido 4 veces cónsul, había sido dictador, censor. Cuando tú vas, Rutilio ha vuelto ya. Rutilio sabía lo que hacía. Difundió el rumor de que al año siguiente se ocuparían los mismos cuarteles de invierno, y haciendo creer a la tropa de que volverían al año siguiente, consiguió calmar la agitación. Y una vez calmadas las cosas, empezó el auténtico plan: depurar el ejército. Empezó a deshacerse de los elementos rebeldes uno a uno. Algunos fueron licenciados. Habías cumplido tu tipo de servicio, venga para casa. A otros se les declaró no aptos por la edad o por enfermedad. A otros se les dio permiso. Y un gran número de soldados fue trasladado a diferentes lugares con la mítica excusa de necesidades de servicio. Todos estos elementos estaban vigilados y eran mantenidos en Roma con pretextos imaginarios. Estos soldados al principio estaban encantados de la vida. Permiso para ir a casa, estupendo. Pero luego empezaron a sospechar. Dijeron, uy, espérate, que ninguno se está reincorporando a filas. Ninguno está repitiendo destino. Se dieron cuenta de que se había filtrado el plan. Tendremos que sufrir un juicio militar.
Uno tras otro seremos ejecutados en secreto. El tiránico y cruel despotismo de cónsules y senadores se desatará sobre nosotros. Los soldados, ante el miedo a sufrir un juicio militar, no hicieron nada. La columna vertebral de la conspiración había sido desmontada. Rutilio era un player de mucho cuidado. Pero con lo que no contaba Rutilio es que una cohorte de conjurados que estaba cerca de Ancio se dedicó a interceptar a todos aquellos a los que el cónsul enviaba a casa. Esta cohorte se fue nutriendo de soldados y poco a poco se convirtió en dimensiones como si fuera un ejército regular. Este ejército se trasladó a Alba, saqueando a voluntad, y se fortificaron en un campamento bajo la colina de Alba Longa. Esto es una sublevación militar en toda regla. Les faltaba un jefe, un general. ¿A quién iban a elegir? ¿Cuál de los patricios o de los plebeyos se expondría a tal peligro? ¿En quién podían confiar para que liderara su causa? La causa de un ejército, y cito textualmente, enloquecido por la injusticia. Algunos dijeron que Tito Quincio estaba cultivando su granja, no muy lejos de allí, y que había perdido interés por Roma y por sus honores del pasado. Era un patricio, un héroe de guerra, pero que vio truncada su carrera militar por una herida que le volvió cojo de un pie. Y desde entonces se dedicó a la vida rural, lejos del foro, de la política, lejos del ruido y de las posibles puñaladas. Así que ni cortos ni perezosos decidieron invitar a Tito Quincio a esta aventura. Aunque bueno, lo de invitar, quizá usar esa palabra es un poco osado, porque lo que pasó fue que un grupo de soldados fue a su casa en mitad de la noche, le despertaron y le dijeron: hola, buenas noches, o aceptas el mando que te ofrecemos o te rajamos aquí mismo. Así que invitar, una invitación un poco extraña. A su llegada, las tropas le saludaron como general, le entregaron las insignias de su cargo y se le urgió para que les condujese a Roma. ¡A Roma! Cómo un grupo de soldados que querían saquear Capua se ha convertido de repente en un levantamiento armado contra la ciudad de Roma, una guerra civil. ¿Qué ha pasado aquí? Nos hemos perdido cosas. Sigue Livio el relato y nos dice que llegó este ejército hasta la octava piedra miliar de lo que en tiempos de Livio era la Vía Apia. Estaban a casi 12 kilómetros de Roma y en ese momento recibieron el aviso de que se aproximaba un ejército comandado por el dictador Marco Valerio Corvo, con Lucio Emilio Mamerco como su magister equitum. ¡Wow! ¿Qué pasa aquí? De momento la cosa pinta emocionante, ¿eh? Un ejército sublevado contra Roma. ¿Pero qué quieren? ¿Qué quiere esa gente? ¿Por qué se rebela? ¿Qué buscan? Hasta ahora el relato nos ha ido dejando miguitas de pan, como la mención a los intereses de las deudas. Sabemos que durante estos años había problemas todavía con las deudas. Recuerda los mensari, recuerda la reducción de intereses. Y también tenemos eso que han dicho de ejército enloquecido por la injusticia. Muy raro todo. Pero para entender mejor qué es lo que está pasando aquí, debemos esperar a que llegue el dictador Marco Valerio el Cuervo con su ejército. Si ambos se enfrentan, estaríamos ante la primera guerra civil romana. Pero tú y yo sabemos que ahora no toca la guerra civil romana. ¿Qué es esto que te estoy contando? Iván, ¿estás loco? ¿Qué es esto? Pues ya verás, ya verás. Las tropas del Cuervo se acercaban y los sublevados reconocieron las armas y los estandartes. Parece ser que nadie quería llegar al derramamiento de sangre, todos querían buscar una salida negociada. Vamos a hablar, por Dios. Tito Quincio estaba ahí obligado y era el último que desenvainaría la espada contra Roma, y tanto él como el Cuervo se acercaron a parlamentar. Cuando los sublevados reconocieron al Cuervo, se hizo el silencio. Era muy respetado entre los soldados. Y ese silencio le permitió al Cuervo hablarle directamente a los sublevados. Un discurso en el que podemos encontrar respuestas a todo esto que está ocurriendo. Soldados, cuando dejé la ciudad, ofrecí oraciones a los dioses inmortales que velan por nuestro estado, el vuestro y el mío, para que les placiera concederme no una victoria contra vosotros, sino la gloria de una reconciliación. Ha habido y habrá multitud de ocasiones para ganar gloria en la guerra. En esta ocasión,
Tenemos que buscar la paz. No estáis acampando en el Samnio ni entre Volscos. Estáis acampando en suelo romano. Estas colinas que veis son las colinas de vuestra ciudad. Yo, vuestro cónsul, soy el hombre bajo cuyos auspicios y jefatura habéis derrotado a los samnitas. Yo soy Marco Valerio Corvo, soldados. Un patricio, es cierto. Pero mi nobleza se ha mostrado en vuestro beneficio, nunca en vuestra contra. Nunca he propuesto leyes crueles para vosotros, ni he llevado un decreto opresivo al Senado. En todas mis órdenes he sido tan estricto con vosotros como conmigo mismo. ¿Habéis oído que yo haya dicho o hecho como cónsul algo que no hubiera hecho de ser uno de vuestros tribunos? Con ese espíritu he gobernado durante 2 consulados, y con ese espíritu se llevará esta dictadura. No seré más suave para con mis propios soldados y los de mi patria que hacia vosotros, que podríais ser, y detesto esta palabra, sus enemigos. Si tiene que haber lucha, será desde vuestro lado donde suenen los toques de avance. Desde vuestro lado se lanzará el grito de guerra y empezará la carga, no desde el mío. ¿Habéis imaginado hacer lo que vuestros padres y abuelos, los que se separaron yendo al monte sacro y que luego tomaron posesión del Aventino, no llegaron a concebir? Esperad a que salgan de la ciudad vuestras esposas y madres para encontrarse con vosotros, como ya hicieron con Coriolano. Entonces se retuvieron las legiones volscas de atacar, por tener un general romano. ¿No desistiréis vosotros, un ejército entero de romanos, de esta guerra impía? Tito Quincio, por lo que quiera que estés en esta situación, voluntaria o involuntariamente, si va a haber lucha, retírate, te lo ruego. ¡Retírate! Retírate a una línea más atrasada. Sería más honorable huir de un conciudadano que pelear contra tu patria. Pero si va a haber paz, ocupa tu lugar con honor y haz de mediador en esta conferencia. Pide lo que sea justo y se os dará, aunque por los dioses asentiremos incluso a lo que no sea justo con tal de no pecar manchándonos las manos con la sangre de otro romano. Tito Quincio, entre lágrimas, dijo a sus soldados que esas palabras no eran de un volsco o de un samnita, eran las de un romano, las del cónsul, las de su general. El Senado tenía a su disposición otros generales, pero decidió enviar al Cuervo, alguien conciliador, alguien que estaba al lado de la plebe. Recomendó que depusieran sus armas y se entregasen al dictador. Los sublevados estuvieron de acuerdo y se presentaron las peticiones. La principal: ningún hombre sería castigado por haber tomado parte en esta secesión. Porque no nos engañemos, independientemente de la veracidad del relato o no, esto que te acabo de contar es otra secesión plebeya. La intervención del Cuervo es crucial. No se presenta como un dictador que va a aplastar a unos rebeldes, a unos traidores a Roma. Se presenta, conciliador, como un defensor de la plebe. En su discurso no para de repetir que él es justo, que nunca tomó ninguna decisión contra ellos, y la referencia al monte sacro y al Aventino es crucial. Pero si todavía tenemos dudas de lo que ha pasado aquí, analicemos el desenlace, lo que comportó este episodio, y no tendremos dudas. La primera petición: ningún hombre castigado, ok. Después, el Cuervo galopó de vuelta a Roma y llevó una propuesta ante el pueblo, que estaba reunido en asamblea en el bosque petelino. Esa propuesta aseguraba la inmunidad a todos los que habían tomado parte en la secesión. El petelino era un lucus, un bosque sagrado que estaba situado en el exterior de la puerta Flumentana, la que estaba al lado de la isla Tiberina. El dictador pidió que este asunto no se usara contra ninguno de los implicados y se aprobaron varias medidas. Se prohibió por ley que ningún soldado pudiera ser borrado de la lista de reclutas sin su consentimiento, y se prohibió hacer servir como centurión a cualquiera que hubiera sido anteriormente tribuno militar. Hay otra medida, además, que si la leemos detenidamente, encontraremos otro posible agujero en el relato de Livio. Dice que se redujo la paga de la caballería porque en aquel tiempo cobraban el triple que la infantería, y además se dice que habían actuado contra los amotinados. ¿En qué momento la caballería actuó contra los amotinados? ¿Hubo acaso algún combate en esta sublevación militar plebeya? No lo sabemos, nunca lo sabremos, quizá esto ni sucedió, pero tiene pinta de que si pasó algo más de lo que nos cuentan. Hay otra versión
que dice que toda esta rebelión militar se resolvió sin necesidad de nombrar un dictador, y de repente Tito Livio nos dice que ha encontrado, en plan entre legajos, que un tal Lucio Genucio, tribuno de la plebe, presentó una ley que declaraba ilegal la usura, la reelección al mismo cargo hasta que hubiesen pasado 10 años, desempeñar 2 cargos el mismo año, y además fijaba que no solo uno, sino que los 2 cónsules podían ser plebeyos. Vaya, para ser algo que ha encontrado así como de casualidad es muy importante. Fijaba la prohibición de la usura, del interés de las deudas. Prohibía la reelección, prohibía desempeñar 2 cargos el mismo año. Y tenemos un problema con el tema de los cónsules, porque Livio nos dice que fijaba que no solo uno, sino que los 2 podían ser plebeyos. Y tenemos un problema, porque no hubo 2 cónsules plebeyos juntos hasta el año 172 a.C. Si esta ley del 342 hubiera decretado que se podían nombrar 2 cónsules plebeyos, los habría habido antes, por pura probabilidad. Es muy posible que, en lugar de permitir que los 2 fueran plebeyos, esta ley del 342, la ley Genucia, marcara la obligatoriedad de tener un plebeyo entre los 2 cónsules. Las leyes licinosextias del año 367 abrieron el camino, permitiendo que uno de los 2 cónsules fuera plebeyo, y ahora, en el 342, se fija que uno obligatoriamente tenía que ser plebeyo. Si miramos los fastos, comprobaremos que a partir del 342 y hasta la época de César, habrá por lo menos un cónsul plebeyo cada año. Aunque a pesar de mi pasión y mi vehemencia a la hora de explicar las cosas, siempre piensa que estamos en el siglo IV todavía. Siglo IV a.C. Un siglo aún marcado por el invent. Es posible que nada de esto sucediera. Muchos relatos son fruto de un copy-paste de otros posteriores. Por ejemplo, lo de Decio es muy parecido a algo que ocurre durante las guerras púnicas. Lo de la Campania como tierra peligrosa para la moral del ejército también ocurre en las guerras púnicas. Lo de Tito Quincio, cultivando ahí sus pepinos, es muy parecido a lo de Cincinato, cambiando algunos detalles. Aunque yo, como siempre, me voy a tirar a la piscina y me voy a inclinar por pensar que pasó algo. Algo pasó. Seguramente no como lo cuentan las fuentes. Es posible que esta secesión militar fuera todo un invento, pero a partir de este momento habrá un cónsul plebeyo cada año, y eso no se consigue fácilmente. Tuvo que suceder algo. Llámale secesión, llámale alzamiento militar, algo. Estamos en unos años apasionantes. En estos años y hasta el 300 más o menos, se está formando la república que conquistará Italia. Esta república que vencerá a los cartagineses y después implosionará. Son años muy importantes. Tras esta secesión express, llegamos al año 341, año en el que se detendrá nuestro relato. Fueron cónsules Cayo Plaucio y Lucio Emilio Mamerco. Lo primero que pasó es que se reanudaron las hostilidades contra los samnitas. La guerra se había quedado ahí en stand-by tras las victorias romanas y la supuesta rebelión, y también había problemas con los latinos. Los latinos estaban alzados otra vez en armas y los privernenses estaban atacando colonias romanas, a los que también se unieron los volscos. Los volscos están ahí en todos los fregados, son el mocho. Así que el cónsul Plaucio derrotó a privernenses y volscos, y después, sorpresa, el otro cónsul, Emilio Mamerco, fue a enfrentarse a los samnitas y estos pidieron la paz con Roma. Ojo, que esa no la viste venir. Emilio Mamerco se lavó las manos, dijo: esto habladlo con Tito Emilio, el pretor, que llevará vuestro caso al Senado, y los embajadores samnitas pidieron que se les concediese la paz y el derecho de hacer la guerra contra los sidicinos. Se justificaban diciendo que los sidicinos nunca habían sido amigos de Roma, no tenían ningún pacto de protección, no eran soberanía romana, pero en cambio sí que eran enemigos de los samnitas. El pretor dijo: estupendo, llevó las exigencias al Senado y se decidió renovar el antiguo tratado de paz con los samnitas. Samnitas y romanos, otra vez amigos hermanos. Roma reconoció que la primera guerra samnita no la empezaron ellos no querían romper la amistad con los samnitas, y que, como ellos no habían querido romper esa amistad, no había ningún problema en volver a recuperarla
si es que los samnitas estaban cansados de una guerra que ellos mismos habían causado. Así que Roma dejó en manos de los samnitas a los sidicinos, retiró sus tropas de la zona y los samnitas se lanzaron contra ellos como lobos. Los sidicinos intentaron hacer la jugada de los campanos y entregarse a Roma, pero el Senado dijo no, ahora no, lo habéis hecho demasiado tarde y forzados por la necesidad. Y yo me pregunto, ¿acaso Capua lo hizo sin estar forzado por la necesidad? La respuesta a esta inesperada renovación de la alianza romano-samnita fue que los sidicinos y los campanos se unieron a latinos y volscos y todos estos pueblos declararon la guerra a los samnitas. Un giro inesperado de los acontecimientos que nadie vio venir. Livio cuenta que un inmenso ejército invadió el Samnio y empezó a saquearlo a lo bruto. Los samnitas, empujados por la situación, enviaron emisarios a Roma. Se quejaron ante el Senado. Estaban sufriendo más ahora que eran amigos de Roma que cuando eran enemigos. Romanos, esto no me cuadra. Vamos a tener que darle una vuelta a esto de la amistad porque salimos perdiendo. Romanos, si latinos y campanos están bajo vuestra soberanía, debéis ejercer vuestra autoridad para mantenerlos fuera de nuestras tierras. Somos amigos. El Senado se hizo un poco el loco. Te lo digo así, tranquilamente. Se limitó a reconocer que los latinos no aceptaban ya la autoridad de Roma, pero que tampoco querían reprimirles por si les daba por separarse de Roma. No querían forzar las cosas. Y además tampoco había un tratado entre Roma y los latinos que les impidiese hacer la guerra a quien quisieran. Y con respecto a los campanos, no consta ningún trato de amistad más allá de la rendición. Roma, si primero había dejado tirados a los sidicinos, ahora dejaba tirados a los samnitas. A río revuelto, ganancia de pescadores, Roma quería aprovecharse del divide y vencerás, que se peguen entre ellos y nosotros recogeremos los restos. Pero hubo un error de cálculo. El problema para Roma es que la guerra de latinos, volscos y campanos contra los samnitas realmente era una guerra contra Roma. Estamos en el año 341, año en el que dará comienzo la Segunda Guerra Latina, una guerra que supuso un hito en la historia de Italia porque establecerá el modelo que utilizará Roma en su expansión futura por la península itálica. Voy a beber un poco de agua. Qué calor, ¿eh? Está siendo un reto grabar los programas ya con el veranito a las puertas. Estoy pensando en comprarme un ventilador de techo, pero no sé si hará mucho ruido. En cuanto pare de grabar voy a incrustarme en el ventilador, pero vamos, no me voy a apartar en 45 minutos. Eso y una ducha. Porque es duro grabar. Vaya programa, ¿no? Ojo, ojo, que se viene. Me voy a poner un poco más cómodo. Ojo, que se viene. Es un programa complicado este porque es un lío. Es un lío las fuentes. Tito Livio nos lo cuenta de una manera muy liosa porque primero te presenta una amenaza militar de soldados que quieren saquear Capua por puro egoísmo, por pura envidia, venganza. Y después hace una pirueta digna del Circo del Sol y nos habla de un ejército sublevado contra Roma, que quiere conquistar Roma, quiere pasar por encima de Roma. Secuestran a Tito Quincio, empiezan a reclutar más gente, entre la gente que va apartando del servicio el cónsul. Esta táctica de apartar del servicio a soldados que son incómodos es algo que durante toda la historia se ha hecho, así que no se ha inventado nada en el siglo XX ni en el siglo XIX, es algo que ya se hacía desde tiempos inmemoriales. Y después, de la nada, aparecen una serie de medidas legislativas que son revolucionarias, el tema de no repetir cargo, el tema de no compaginar dos cargos, lo de un cónsul plebeyo obligatoriamente, que eso ha sido fruto ya de la investigación posterior, porque Tito Livio dice que los dos
podían ser plebeyos, pero a la hora de analizar después las fuentes y los fastos y demás, los investigadores actuales han llegado a la conclusión de que es posible que no fuera así, sino que las Licinios Extias marcasen que pudiera ser uno plebeyo, pero esta, la Lex Genucia, que fuera obligatoriamente uno plebeyo. Y he decidido parar el relato con la Guerra Latina, porque la Guerra Latina va a ser importante, muy importante, ya que va a forjar, como he dicho al final del programa, va a forjar el tipo de relaciones que va a tener Roma con las diferentes ciudades y pueblos que vaya conquistando. Y eso vamos a tener que explicarlo bien. También habrá episodios interesantes en el programa siguiente con Imperioso Torcuato, que vuelve a la acción. Creo que ya es en el siguiente. Creo que pasa eso en la Guerra Latina. Su hijo, cosas así. Otro duelo con un galo, pero sin pedir permiso. Pasan cosas y después ya casi vamos a la segunda. Pero es muy interesante este periodo, ya que nos lo cuentan de una manera un poco extraña. Siempre, por supuesto, teniendo presente que puede que todo lo que contamos no existiese, no sucediese de verdad. Pero hemos venido a jugar y yo te cuento lo que las fuentes nos dicen y lo que ellos creían que pasó. Porque cuando Livio explica su historia y la escribe, los que van después se la creen, porque es lo que escribe. Así que vamos a disfrutar de la historia de Roma y es un momento que a mí me gusta mucho. Ya también va a marcar estos años el desembarco de los griegos en el sur de Italia. Gente de Épiro, va a ser esto, se vienen los griegos, se vienen cositas griegas. Estos años son interesantísimos. Y tras esta enorme introducción de la sección sin música, que ya he desistido, se va a llamar así, sección sin música, directamente, lo primero que quiero hacer es agradecerte tu escucha, tu apoyo, tu cariño, porque lo del programa aniversario fue una auténtica locura. Yo leía los comentarios y digo, madre mía, voy a acabar llorando aquí como una magdalena, porque qué bonito. Roma Eterna está creciendo a un ritmo increíble y eso es gracias a ti. Yo estoy aquí hablándote y soy un loco con un micro, pero aquí quien hace grande Roma Eterna eres tú, con tu apoyo, con el hecho de compartir con los demás, hablando de Roma Eterna, llevando la camiseta de Roma Eterna, toma spam ahí. Quizá una taza de Roma Eterna, una mochila, tenemos de todo, tenemos de todo, la tostadora, estamos que lo regalamos, me lo quitan de las manos. Se acerca el fin de temporada, pero ya sabes tú que la temporada como tal acaba de una manera un poco rara porque no acaba realmente. Cuando se acerca junio o julio, me gusta preparar programas extra. Mi intención es que en agosto haya otra edición de Cuaderno de Dioses, con más dioses, con programas cortitos de dioses para disfrutar un poco y alejarnos de lo que es la historia como tal y contar episodios mitológicos y hablar de dioses, que eso también es muy bonito. Así que voy a abrir el calendario. Si estás escuchando esto el mismo día de lanzamiento del programa, estamos a día 18 de junio. Yo ayer estuve en Madrid hablando en el Pod Talks sobre podcast narrativos. Estoy grabando antes del 18 y antes del 17, así que espero que me fuera bien. Espero que me fuera muy bien. Espero que me vinieras a ver, porque me hace mucha ilusión. Esto de desvirtualizar a la gente y hacernos otra vez físicos, corpóreos, está guay. Y si se abre la oportunidad, ahora que está iVoox haciendo temas de directos, si se me presenta la oportunidad, vas a tener un Roma Eterna en directo. Me lo montaré de la manera que sea, poniendo los efectos de sonido ahí como se pueda, pero me gustaría. Y ¿sabes lo que me gustaría también? Que si se hace un Roma Eterna en directo, hacer un programa que tuviera muchos discursos para que tanto la reacción del ejército o del pueblo fueras tú, el público, que reaccionara en directo, que abucheara o que animara y Roma, Roma gritando. Eso sería una auténtica maravilla, porque lo haría más vivo. Y vamos, es que yo me cago ahí, me cago y me meo vivo ahí. Pues lo del calendario 18, nos queda el programa del día 2, será el siguiente, República, el 16 República, y el 30 me gustaría hacer una charla a la romana. Pedro, si estás escuchando esto, vamos a hablar. Me gustaría acabar la temporada con una charla a la romana y después serían 6, 13, 20, 27, 4 programas de dioses y volvería a la acción la semana del 5, así que si puedo el 10 habría ya el siguiente programa o si no el 17. Habríamos ahí un poquito de... Si me da tiempo, volver
la semana del 29 a hacer programas, porque también una pausa para la cabeza va bien. Así que sí, vuelve el 29 y ya siguiente programa el 10, y no detener el ritmo de publicación de Roma Eterna. Este mes de junio va a ser una locura y está siendo una locura. Pero voy a intentar darlo todo para que dé tiempo. Sí. 4 programas de dioses, a ver qué dioses cojo. Si tienes alguna idea, ¿qué dioses te gustaría que hablásemos este verano? Teniendo en cuenta que los que ya hemos hablado, ¿qué dioses te gustaría que mencionase en los siguientes cuadernos de dioses? Aquí te dejo deberes para los comentarios. Y madre mía, otro verano más, ¿eh? ¡Qué calor! ¡Qué calor! No voy a alargar mucho esta sección hoy, porque ya se está alargando con la introducción, con esto del calendario, con mis planes y demás, se está alargando demasiado. Solo recordarte brevemente las vías de contacto. Correo electrónico, romaeternapodcast@gmail.com. Me puedes encontrar por Twitter, @romaeternafm, Instagram, romaeternapodcast. También me puedes encontrar en Telegram. Tenemos un grupo de Telegram muy majo, muy bonito. Te dejo el enlace para que entres directamente en la descripción del audio. Y te dejaré también el enlace a la tienda de la tostadora, en la que te puedes comprar una refacherísima camiseta de Roma Eterna. Y, por supuesto, no puedo despedirme sin decirte que, por favor, te suscribas. Es gratis. La suscripción es gratuita y me ayudas un montón. Y si quieres apoyar económicamente el podcast, adelante. Puedes hacerlo a través de iVoox, suscribiéndote mensualmente, a través de un chupito de Garum en la plataforma Ko-fi, o también directamente por PayPal. Y voy a despedirme ya. En el siguiente programa seguiremos con la República. Muchas gracias por escucharme, por tu cariño. Siempre me tendrás ahí para lo que necesites. Y como digo siempre, te espero dentro de 15 días. Pasaré lista en el próximo programa de Roma a Eterna.